Imaginen esto, una ciudad entera, tomada por un impulso incontrolable de bailar. Día y noche, sin descanso, hasta que el cuerpo simplemente se rinde. ¿Una pesadilla? No, una realidad que cobró vidas y desconcertó al mundo en 1518. Estamos en Estrasburgo, julio de 1518. Lo que comenzó con una mujer bailando sola en la calle, pronto se convirtió en una epidemia de movimiento incesante que arrastró a cientos a la extenuación, a lesiones terribles, e incluso a la muerte. ¿Cómo pudo una ciudad entera ser invadida por un frenesí tan inexplicable? Hoy nos sumergiremos en el escalofriante misterio de la plaga danzante, un evento que desafía toda lógica y que, hasta el día de hoy, no tiene una explicación definitiva. Todo comenzó de la manera más inusual. Una tarde calurosa de julio, una mujer llamada Frau Trofea salió a una estrecha calle de Estrasburgo y, sin motivo aparente, empezó a bailar. No era un baile de alegría, ni una celebración. Era un movimiento frenético, sin música, sin sentido. Sus pies no paraban. Bailó durante horas, luego durante días, sin comida, sin agua, hasta el agotamiento extremo. Y lo más escalofriante es que no estaba sola por mucho tiempo. En cuestión de días, docenas de personas se le unieron. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos tomados por la misma compulsión incontrolable. Testigos de la época describieron cómo esta fiebre del baile se extendía como un incendio forestal. La gente se desplomaba en el suelo, agotada, pero se levantaba y seguía bailando. Mapas y registros históricos de Estrasburgo de la época muestran el impacto de esta extraña epidemia, con reportes que indicaban que hasta 400 personas estaban bailando sin control en el punto álgido del brote. Es casi imposible imaginar la escena, las calles llenas de gente contorsionándose, girando, saltando, algunos con los ojos vidriosos, otros gritando, una imagen que parece sacada de una película de terror. Frente a un evento tan inexplicable, las mentes del siglo XVI buscaron respuestas dentro de su marco de comprensión. Las primeras explicaciones se dividieron entre lo sobrenatural y lo divino. Muchos creían firmemente que los afectados estaban poseídos por demonios, atrapados en un torbellino infernal que los obligaba a bailar. Esta era una creencia común en una época donde la línea entre la medicina y la religión era casi inexistente. Otros, en cambio, veían la plaga danzante como un castigo directo de Dios, una señal de su ira por los pecados de la humanidad. Pensaban que el baile era una penitencia impuesta por fuerzas celestiales, o incluso una visión de santos, donde el éxtasis religioso podía manifestarse en movimientos incontrolados. Las reacciones de la Iglesia y las autoridades locales fueron un reflejo de estas creencias. En lugar de buscar causas físicas, intentaron soluciones espirituales. Se realizaron exorcismos, se rezaron misas, y se llevaron a cabo procesiones religiosas para apaciguar a Dios o expulsar a los supuestos demonios. Sin embargo, estas medidas no detuvieron el baile. De hecho, algunos historiadores sugieren que al llevar a los bailarines a iglesias y santuarios, las autoridades involuntariamente propagaron el fenómeno, ya que la concentración de personas bajo un mismo estrés y sugestión pudo haber exacerbado la situación. Con el tiempo, surgieron otras explicaciones, más arraigadas en el mundo natural. Una de las teorías más persistentes y fascinantes apunta a una intoxicación alimentaria, el ergotismo, causado por el cornezuelo. Para quienes no lo conozcan, el cornezuelo es un hongo parásito que crece en el centeno y otros cereales, especialmente en condiciones húmedas y frías. En la Europa del siglo XVI, el pan de centeno era un alimento básico para la mayoría de la población, lo que lo convertía en un vector perfecto para la enfermedad. Los alcaloides producidos por el cornezuelo tienen efectos químicos sorprendentemente similares a los del LSD. La intoxicación por cornezuelo, conocida como fuego de San Antonio, puede causar una serie de síntomas terribles: convulsiones, espasmos musculares severos, alucinaciones vívidas, delirios y una sensación de ardor en las extremidades. Es fácil ver cómo estos síntomas podrían malinterpretarse como un baile incontrolable o una posesión demoníaca. Las alucinaciones podrían haber llevado a las personas a creer que estaban bailando con santos o demonios, mientras que las convulsiones prolongadas se habrían manifestado como movimientos erráticos. Esta teoría tiene peso porque se sabe que el ergotismo fue un problema recurrente en Europa en esa época, y los registros climáticos de 1518 muestran que fue un año con condiciones ideales para el crecimiento del hongo. Sin embargo, a pesar de la lógica del ergotismo, muchos historiadores y científicos modernos no están completamente convencidos de que sea la única respuesta. La evidencia no siempre coincide perfectamente con los patrones del cornezuelo. Esto nos lleva a una de las teorías más aceptadas hoy en día, la enfermedad psicógena masiva, comúnmente conocida como histeria colectiva.
Desde una perspectiva psicológica moderna, la plaga danzante podría verse como una manifestación extrema de estrés y ansiedad colectivos. El Estrasburgo de 1518 era un lugar de grandes dificultades. La pobreza era generalizada, las hambrunas eran frecuentes y las enfermedades diezmaban a la población. Además, la región había sufrido inundaciones y sequías, lo que provocó una escasez severa de alimentos y un aumento de las enfermedades. Las ansiedades sociales y religiosas eran inmensas, en una época de superstición y miedo generalizado. En un ambiente tan cargado, la mente humana es vulnerable. La histeria colectiva ocurre cuando un grupo de personas experimenta síntomas físicos que no tienen una causa física clara, pero que son el resultado de la sugestión, el estrés y la ansiedad compartidos. Hemos visto fenómenos similares en la historia, como los ataques de risa en Tanganica en 1962 o los brotes de epilepsia de las monjas en la Edad Media. Expertos como el historiador John Wall han argumentado convincentemente que el contexto de sufrimiento extremo en Estrasburgo creó un caldo de cultivo perfecto para que el estrés se manifestara físicamente, y el baile incesante podría haber sido una forma de catarsis o una respuesta inconsciente a la desesperación. Es como si el cuerpo, sin poder procesar tanto trauma, encontrara una forma de liberarlo a través de un movimiento incontrolable. Las autoridades de Estrasburgo, inicialmente desconcertadas, intentaron diversas estrategias para detener el baile. Primero, las procesiones religiosas, que, como mencionamos, pudieron haber empeorado las cosas. Luego, en un intento desesperado, los médicos locales, después de descartar causas sobrenaturales y atribuirlo a sangre caliente, sugirieron que la única cura era más baile. Sí, lo han oído bien. Pensaron que si la gente seguía bailando, eventualmente se liberarían del frenesí. Para ello, las autoridades contrataron músicos para tocar, construyeron un escenario en la plaza del mercado e incluso organizaron marchas forzadas, llevando a los bailarines a través de la ciudad para mantenerlos en movimiento. La lógica detrás de esto era que al liberar la sangre caliente a través del baile continuo, la enfermedad desaparecería. Pero la realidad fue mucho más sombría. El número de muertos siguió aumentando. Los bailarines, agotados, deshidratados y heridos, caían al suelo para no levantarse más. Se estima que en un punto, hasta 15 personas morían al día a causa de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o simplemente por el agotamiento extremo. Los registros de la época son desgarradores, describiendo cadáveres apilados y la desesperación de una ciudad que no podía detener su propia destrucción. Finalmente, las autoridades recurrieron a medidas más drásticas, prohibiendo la música y el baile en público, y llevando a los bailarines a un santuario dedicado a San Vito, con la esperanza de que el santo los curara. Este último acto de fe finalmente marcó el declive de la plaga. La plaga danzante de 1518 sigue siendo uno de los eventos más extraños y aterradores de la historia. A pesar de todas las teorías, desde la posesión demoníaca hasta la intoxicación por cornezuelo o la histeria colectiva, ninguna ofrece una explicación definitiva que satisfaga a todos los investigadores. Probablemente, una combinación de factores. Las difíciles condiciones sociales, la posible contaminación del alimento y la psicología de masas contribuyó a este macabro fenómeno. Lo que sí sabemos es que fue un evento real, un episodio oscuro donde el cuerpo y la mente de cientos de personas se rebelaron de la manera más inexplicable, dejando un legado de preguntas sin resolver. Nos recuerda la fragilidad de la mente humana bajo estrés extremo y la capacidad de la historia para sorprendernos con anomalías que desafían nuestra comprensión. Es un testimonio de cómo el miedo y la desesperación pueden manifestarse de formas inimaginables, transformando a una ciudad en un escenario de una danza macabra. ¿Qué crees que causó la plaga danzante de 1518? Comparte tus teorías en los comentarios. Y suscríbete para descubrir más misterios históricos inquietantes.